Hits en la AM. Radio San José de Cúcuta, emisora de la Universidad de Pamplona, trabajando por la fraternidad de dos naciones unidas por la historia. Esta es una producción de Radio San José de Cúcuta, 1160 AM. Con toda la actualidad noticiosa, presentada de forma veraz, clara y precisa. Esto es Mesa Informativa, la forma correcta de comunicar la noticia. Hola, bienvenidos una vez más aquí en Mesa Informativa, hoy como siempre con noticias en tendencias institucionales y por supuesto invitados especiales. Pues todo lo que se ha vivido en Cúcuta, toda esta ola de violencia que hasta el momento, según informes, van 266 homicidios en Cúcuta. Hoy precisamente tenemos no uno sino dos invitados quienes van a hacer una crítica sobre todo este suceso que tiene alarmado a la ciudadanía y que nos tiene con un poco de desesperanza porque no sabemos qué va a suceder también en nuestra ciudad, donde deberíamos cada día como avanzar hacia la paz, pues no lo vemos reflejados en este estudio que pues no hace mucho lanzó Indepaz. Pues dejemos menos preámbulo y pues damos la bienvenida a Carlos Muñoz, quien es un abogado crítico de nuestra ciudad. Bienvenido. Hola Carla, hola Wilfredo, hola oyentes, los que nos están viendo por redes sociales. Gracias por la invitación. Es un tema, creo yo, que a todos nos alarma y que tiene cosas viejas, pero muchos elementos nuevos para analizar. Bueno, también le damos la bienvenida a esta hora a Wilfredo Cañizares, quien es defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación Progresar. Hola Carla, Carlos, buen día a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de acuerdo a todo el contexto de ese preámbulo que estábamos mencionando al inicio, quisiera de pronto, Carlos, que nos comentara, ¿no? Que nos diera ese contexto más jurídico también, ese contexto también más objetivo, crítico, cuáles pues podrían ser las principales causas de la violencia en Cúcuta pues que está pasando en estos momentos. Bueno, yo creo que hay muchos elementos interesantes a analizar y a contextualizar. Primero, hay un montón de grupos armados en la región. Hay ELN, AGC, hay organizaciones paramilitares, bandas delincuenciales, transnacionales, y hay tantas que no hay cama para tanta gente. Y pareciera que hubiese una disputa del territorio y se estuviesen matando entre sí este tipo de organizaciones por Cúcuta, por ciudades que algunos consideran que hay gente en el interior del país que dice Cúcuta es un peladero, pero ¿por qué están tan interesados en este peladero tantas bandas criminales, tantos grupos armados? Y le coloco un dato: mire cuáles son los negocios ilegales más rentables del mundo y en su mayoría están en Cúcuta. Piensen, por ejemplo, el narcotráfico, el lavado de activos. Pensemos que de acá se vuela hace unos meses alias Zeus, que está sindicado de tráfico de armas. El tráfico de armas es uno de los negocios más rentables. Tráfico de armas, trata de personas, lavado de activos. Por eso es tan codiciado. Se están disputando estas bandas criminales el dominio por la ciudad. Nosotros estamos como netamente espectadores. Las autoridades simplemente están diciendo, bueno, que se maten. Somos espectadores, ojalá no lo hagan al frente de niños. Eso es prácticamente lo que están diciendo las autoridades. No tenemos control y lo que estamos viendo son bandas organizadas, y no solo los asesinatos. Somos la ciudad del país con más masacres en el año y más masacres desde el 2019 hasta el 2024 según datos de Verdad Abierta. Es alarmante pues toda la situación, pues de acuerdo a todo lo que pasó, ¿no? El fin de semana,
varias organizaciones, ¿no? Varias fundaciones también sacaron un comunicado, entre esos está Progresar, por eso quisimos tenerlo acá para que nos comentara el porqué de todo este comunicado, que obviamente todo esto nos inquieta a todos, o sea, no solamente ustedes como organizaciones, no solamente ustedes también como docentes, desde las instituciones educativas, sino absolutamente todos, porque como lo dijimos al inicio, deberíamos estar cada día avanzando hacia la paz. Se supone que hay un tratado de paz, bueno, todo lo demás que ha tenido mucho auge también, pero parece que la violencia, estamos prácticamente como los 2000, como que la gente no puede salir. Hace poco también encontraron que bombas, o sea, estamos retrocediendo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos pues al margen, ¿no? También a toda la violencia, no sabemos en qué momento estamos tranquilos, pasando, vamos por ejemplo, donde pasó lo del fin de semana, es una ruta que cualquiera de nosotros puede haber pasado y no sabemos, una bala perdida, cualquier caso los puede afectar. Entonces coméntenos sobre este comunicado. Bueno, Carla, mira, lo primero que hay que decir es que los más de 18 meses que se sostuvo el cese de hostilidades con la guerrilla del ELN y con las distintas expresiones de las FARC que ejercen violencia en el país, todos los indicadores de violencia en Norte de Santander se cayeron, todos, incluso algunos como los atentados a la fuerza pública, como los homicidios selectivos, como las desapariciones forzadas, sobre todo en la región del Catatumbo, estaban en cero. O sea, aquí hay que ser claros en los temas, y es que el avance del diálogo de paz con los distintos grupos ilegales que está adelantando el gobierno nacional y tras la firma del cese de hostilidades estaba funcionando. O sea, en eso no podemos equivocarnos. Es una cosa distinta la situación de Cúcuta. Cúcuta, venimos en una situación de violencia dramática de los últimos 10 años tal vez, con un agravante, y es que la anterior administración de Cúcuta de manera irresponsable no hizo absolutamente nada por garantizar una estrategia de seguridad seria y responsable que atacara los distintos fenómenos de criminalidad. Entonces tenemos 4 años de una alcaldía local que lo que permitió su inacción fue que todas estas organizaciones y dinámicas criminales se fortalecieran. Y en ese momento teníamos una frontera cerrada, una decisión, una locura que los gobiernos tomaron de Venezuela y Colombia de romper relaciones y de cerrar la frontera, y eso permitió también el fortalecimiento de estructuras, dinámicas y bandas delincuenciales que al abrirse la frontera, algunas desaparecieron y otras se trasladaron al área metropolitana de Cúcuta. Entonces la situación de Cúcuta, si tú hoy le preguntas a un cucuteño lo que piensa, o cucuteña, o un habitante de la ciudad, te va a decir lo mismo que tú acabas de decir. Pero si tú le preguntas a una persona que vive en Tibú, que vive en el Tarra, que vive en Convención, está lamentándose de que los diálogos se paralicen, porque ellos sí estaban sintiendo el alivio de un cese de hostilidades de unas organizaciones armadas que controlan el territorio. Bueno, la situación, pues como le comentaba, es muy preocupante. Esta cifra pues demuestra que hay que fortalecer, ¿no?, y las políticas públicas de seguridad y justicia, incrementar pues la presencia y eficiencia de las fuerzas del orden. ¿Y cuáles son cuál es como la evaluación sobre toda la situación de derechos humanos en Cúcuta en este momento, Wilfredo? Bueno, la situación de derechos humanos en la ciudad es muy difícil, es una situación muy compleja y es una situación dramática. Realmente es una situación dramática la que estamos viviendo en Cúcuta. No habíamos tenido, por ejemplo, un nivel de amenazas contra defensores y defensoras como la que hemos tenido en la ciudad en el último año. Nosotros en la Fundación Progresar estamos acompañando 255 líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos que fueron amenazados, que han sido amenazados por lo menos una vez, principalmente por bandas delincuenciales que operan en la ciudad de manera impune. Los asesinatos a líderes, desde el 2016 al 24, 80 líderes han sido asesinados
en Norte de Santander, de los cuales casi la mitad fueron asesinados en Cúcuta. El tema de las agresiones a organizaciones, nosotros tenemos monitoreados de la Fundación Progresar 26 sectores de la ciudad, en donde hacen presencia distintas estructuras delincuenciales que coaccionan, que intimidan, que agreden a los procesos sociales comunitarios que trabajan ahí, comunales, organizaciones de mujeres, de jóvenes, en fin. Entonces, las afectaciones a los derechos humanos por parte de estas bandas delincuenciales, además que es un fenómeno nuevo, a nosotros nos llama mucho la atención porque anteriormente las bandas delincuenciales, por decirlo de alguna forma, poco se metían con defensores y defensoras de derechos humanos o con líderes. Los delincuentes operaban en los barrios, siempre ha existido delincuencia en la ciudad, no a este nivel, pero sobre todo el último año tenemos una delincuencia que cada vez trata de agredir más a los defensores y a las defensoras, de obstaculizar su trabajo, de limitar sus actividades, de condicionar el trabajo social y de defensa de derechos humanos, y muchos de estos sectores incluso de no permitir que se realicen actividades de derechos humanos. Bueno, es una manera también de presionar, ¿no? De buscar lo que ellos quieren también, ¿no? Callar no solamente a esos líderes, sino también a periodistas, personas que de pronto salen haciendo un video crítico en las redes sociales, también los quieren callar y con amenazas. ¿Cuál cree que son los grupos poblacionales pues más afectados en toda esta ola de violencia que se presenta en la ciudad? Todos. Hoy en día en Cúcuta no hay un lugar seguro. Y no hay ningún sector social, político, económico, cultural, artístico, de mujeres, de jóvenes, de campesinos, víctimas del conflicto, todos hoy están en riesgo de ser agredidos. Y si uno mira, por ejemplo, a quién amenazan, a quién agreden, a quién intimidan, todas estas estructuras delincuenciales que operan en la ciudad, uno se da cuenta que es todos. O sea, no hay un sector específico. Por supuesto que hay algunos que sufren mucho más. Por ejemplo, el comercio. El comercio de la ciudad está siendo azotado por una extorsión sistemática y masiva de distintos grupos. Entonces, es un sector de la ciudad económico que está siendo duramente afectado. Pero uno no podría hoy, Carla, como podríamos haberlo dicho hace 5 años o hace años atrás, de que solo es organizaciones o defensores de derechos humanos o líderes o lideresas o comunidades. No. Hoy cualquier persona, cualquier ciudadano que habita en la ciudad está en riesgo de ser agredido por alguna banda delincuencial. Bueno, como lo mencionábamos, ¿no? O sea, alguien publica un video, Carlos también pues publicó ahorita un video sobre el tema, mucha gente pues empezó a comentar, unos en contra, otros a favor. Quisiera que nos comentara qué papel juegan los grupos armados y pues toda la delincuencia organizada. Bueno, yo creo que el tema en Cúcuta no es que hayamos estado con tanta violencia, ni tantas muertes, ni tantas masacres, sino que pareciera que no hemos llegado al límite y creería que van a seguir matando y van a empeorarse las cosas. Aún no hay un grupo, por decirlo así, predominante en la región. Están luchando por esto. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, la masacre del sábado tiene elementos absolutamente particulares. Cuando usted había visto que llegaran los sicarios en autos, se bajaran 3, 4 personas con armas largas. Eso es insólito en Cúcuta. A una persona que llevaba siempre mínimo 2 escoltas en carro blindado, en donde lo iban a matar a él, y da igual. Mataron a 2 más, hicieron una masacre y dejaron 2 menores de edad heridos, se fueron sin presión de las autoridades. ¿Esto qué nos dice? Las autoridades lo que hacen es 20 millones de recompensa, 20 millones. Esa masacre por barato costó 400, 500 millones de pesos por barato. Es una burla y es muy parecida a la persecución que hicieron con Zeus también, de que Zeus se vuela y sabiendo el prontuario y lo que está acusado Zeus, 10 millones de pesos las primeras 24 horas para perseguir a Zeus y recompensa. Es una burla de frente. Entonces yo creería que el gran problema de las bandas delincuenciales es que aún están en disputa, que pareciera que se viniese cosas peores y que Cúcuta está en un entramado no solo nacional,
sino internacional, en donde su punto es estratégico por la frontera con Venezuela, por las rutas del tráfico ilegal de diferentes cosas y del lavado de activos. Entonces, pues, yo creería que el papel es fundamental. Nos sentimos todos inseguros, pero pareciera que los resultados no son los esperados a corto plazo, pero creo que lo primero que habría que hacer es empezar a diagnosticar de buena manera la circunstancia para que no nos hagamos falsas expectativas y podamos medir muy bien la solución. No está fácil, para mí se vienen circunstancias peores, todos los elementos lo indican, y yo creería que las autoridades necesitan tener unos elementos certeros para ese análisis. Sí, las medidas, bueno, hablando de eso, y esta pregunta me gustaría que empezáramos como más, como hablarlo entre los tres. ¿Cuál medida cree que deberían tomar las autoridades, pues, para como minimizar un poco todo lo que está sucediendo? No, el tema, Carla, no es tomar una medida. O sea, eso es lo que se ha hecho siempre y no ha funcionado. Un poco lo que nosotros creemos es que las autoridades deben revisar lo que han hecho históricamente en la ciudad y por qué no ha funcionado, por ejemplo. O sea, el alcalde insiste en unas estrategias de aplicarlas en Cúcuta, que han sido aplicadas en muchas ciudades, algunas incluso en el mundo hace 30, 40 años aplicaron algunas de esas medidas y no funcionaron. Y si uno revisa el estado actual de la ciudad, y yo soy el que tomo las decisiones de seguridad, pues yo tengo que reflexionar alrededor de que esto no está funcionando. Entonces tengo que hacer cambios, tengo que conocer, como dice Carlos, a profundidad qué es lo que pasa en la ciudad realmente, y tomar decisiones. Aquí lo que tenemos un problema, y es que tenemos una administración que el tema de la seguridad lo asume al golpe, de acuerdo a lo que ocurre, en una especie de estrategia de marketing para posicionarse ante la opinión pública, pero nada cambia. Al contrario, hay situaciones y momentos en donde uno nota que la situación se agrava. Entonces, el tema de la seguridad, lo que quiero hacer énfasis es que el tema de la seguridad no es un tema exclusivo de la autoridad, es un tema que le compete a la sociedad también y a la ciudadanía. Es un tema que debe liderar la administración municipal. El alcalde de Cúcuta es el jefe de policía local y la policía de Cúcuta implementa una estrategia nacional y la adapta al territorio. Entonces, aquí lo que se necesita primero es que haya una decisión de poder tomar el tema de la seguridad y la convivencia como corresponde, con profundidad, con integralidad, con responsabilidad, con estrategias y planes de largo plazo. Aquí las decisiones que se toman es de fin de semana, de acuerdo a lo que ocurre, de acuerdo al número de muertos, de acuerdo a quién murió, de acuerdo a dónde ocurrió. Así se moviliza la policía, ¿sí? Entonces eso es una decisión reactiva frente a lo que ocurre. Eso es un error. Aquí lo que estamos pidiendo y exigiendo es responsabilidad y seriedad con el tema de la seguridad. Sí, es como hacer esa radiografía, qué es lo que está sucediendo para poder tomar como acción, ¿no? Comenta acá Wilfredo, no son medidas, sino es toda una estructura que se debe hacer en pro de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, y que no solamente le compete pues a las autoridades, sino absolutamente a todos como sociedad. Carlos, ¿qué dice al respecto? Yo creo que efectivamente el diagnóstico de todos debe ir cambiando. Fijémonos que los hechos de violencia ya no distinguen estratos sociales. Cualquier persona se ve amenazada, como dice Wilfredo, esté en el estrato 5, al frente de uno de los colegios exclusivos de Bogotá, al frente de la urbanización Bellavista. Ahí sucedió la masacre. Fíjense que también que cuando la alcaldía de Cúcuta hablaba de Cúcuta despierta, matan a un rector en un restaurante exclusivo de la ciudad. Es decir, se prepararon para tener seguridad, dijeron Cúcuta despierta, había una fecha especial en mayo y matan directamente
un rector en un restaurante de la ciudad. Es decir, algo no está funcionando y es precisamente eso habría que reconocerlo, habría que reconocer qué está fallando. Creería que eso pasa por tener un nuevo relato de la seguridad y también exigirle a lo que está más cercano. No le podemos exigir tanto a los delincuentes que no matan al frente de niños, como lo que salió a decir el alcalde. Inmediatamente sucedió eso. El problema no es que maten, el problema es que lo mataron al frente de los menores, sino que de cierta manera cómo podemos depurar, por ejemplo, lo que está fallando la Policía Nacional. Están capturando policías ya uniformados. Hace unos días 6, 7, 8 policías uniformados que tenían que ver con si no estoy mal, el tránsito ilegal de personas en la frontera. Hace unas semanas también con el tema de extorsiones en Villa de Rosario, y han destituido un montón de policías. Yo creo que ya deben ir por lo menos unos 100 uniformados en el año que tengan que ver con situaciones irregulares. Es que está pasando con nuestras autoridades, porque los sicarios cometen los asesinatos y no tienen mayor presión inmediatamente. Uno intuiría que hay complacencia y uno intuiría que hay algo que revisar estructuralmente. Entonces uno tendría que ponerle atención muchísimo a la policía, pues es la fuerza legal, es lo que nos interesa, y por eso creería que no está pasando. No está pasando, no están tomando por las medidas adecuadas que se deberían tomar, porque como lo que usted dice, ya no es solamente en aquellos barrios donde supuestamente era peligroso, donde no vamos para allá porque puede pasar algo, sino ahora es en cualquier parte, como lo decía también, en un restaurante. También han pasado que la gente estaba almorzando en pleno mediodía, llegaron a robar, ahí se mataron 2 ladrones, o sea, fue algo de película, algo que uno no creería que fuera a pasar en pleno mediodía, cerca donde uno está, y que puedes también ser víctima de alguna manera, sí, indirecta, por estar ahí almorzando, compartiendo con la familia. A esa hora pues todas las personas salen, pues sí, con sus hijos, los recogen de sus colegios, van a almorzar, puede salir herido o desafortunadamente morir un hijo, sí, un menor, por estar compartiendo simplemente un almuerzo, y ahí es donde uno dice no estamos seguros en nuestra ciudad, qué es lo que está pasando. Si no hablamos entonces de medidas, como lo decíamos al inicio, entonces desde la parte política, ¿qué se podría hacer? No, lo que hay es que insistir en que el tema de seguridad es el tema más importante de una ciudad, de un país y de una sociedad, pero estamos hablando de Cúcuta. Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad debiera tener el mayor presupuesto, pero ojo que no estamos hablando de un mayor presupuesto para comprar carros únicamente o motos a la policía o darle gasolina a los carros de la policía, que es en lo que se gasta la plata, entre comillas, porque el presupuesto de la Secretaría de Seguridad, el mayor rubro de esa secretaría es para burocracia, para cumplir compromisos políticos del alcalde. Entonces, nos referimos a que la Secretaría de Seguridad debe tener un presupuesto robusto, debe tener un equipo de profesionales idóneo, que conozca el tema de la seguridad, que conozca el tema de las dinámicas del conflicto y de violencia en la ciudad, y que tengan una experticia en el diseño de políticas públicas en el tema de seguridad y convivencia. Entonces, un poco, volviendo al qué hacer, necesitaríamos una Secretaría de Seguridad, por ejemplo, fortalecida, que responda a las dinámicas criminales de la ciudad, no una secretaría que llega a un barrio un fin de semana con 3 payasos, 2 policías a repartir helados, o sea, eso no tiene sentido en una ciudad que está siendo controlada, muchos de sus barrios, por bandas delincuenciales. Pero también hemos dicho que hoy, tal y como está, la Policía Metropolitana de Cúcuta está en capacidad de responder a los fenómenos de criminalidad. No es cierto que no haya pie de fuerza suficiente, eso no es cierto. No es cierto que no haya cómo perseguir a la delincuencia, eso es falso. La Policía Metropolitana está capacitada, 3.500 hombres tiene la Policía Metropolitana, está capacitada, tiene el pie de fuerza, tiene los mecanismos coercitivos, tiene la inteligencia, tiene la estructura, tiene la movilidad.
La Policía Metropolitana tiene todo hoy en día para responder a los fenómenos de criminalidad de manera adecuada. Y uno podría decir, ¿y entonces por qué no lo hacen? Sí, ¿por qué no lo hacen? ¿Cuál es su crítica Entonces, ¿por qué no responde a esos fenómenos? Entonces ahí entramos a decir, mire, primero hay un problema de eficacia. La Policía Metropolitana no está siendo eficaz en el control del delito en la ciudad. Segundo, hay serios problemas de corrupción al interior de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Y tercero, se necesita que haya, que la política de seguridad del gobierno nacional, que es la que implementa la policía, la alcaldía de Cúcuta articule una política de seguridad local con una política de seguridad nacional, ¿sí? Porque aquí no se está articulando por un tema político, porque al alcalde no le gusta el presidente Petro, y como no le gusta el presidente Petro, entonces para él no existe el gobierno nacional. Entonces eso es un error gravísimo que está teniendo unas consecuencias como la que estamos viendo. Entonces ahí hay algunas cosas que con lo que hay se puede hacer. Ahora, venimos también exigiendo de que haya una mayor presencia del gobierno nacional, pero no solamente en elevar el nivel del pie de fuerza a la metropolitana o de seguir insistiendo en militarizar la ciudad. No, el gobierno nacional puede hacer presencia en la ciudad atacando las causas estructurales que generan la violencia, porque es que aquí el problema es que se persigue es el que dispara, se persigue el que vende marihuana en la esquina, se persigue al que roba, entonces la cámara lo identifica y en el mejor de los casos lo pueden capturar. Pero nadie se pregunta cuál es el trasfondo de estos fenómenos de criminalidad, de delincuencia y de violencia que tiene la ciudad. ¿Cuáles son las causas estructurales que hay en Cúcuta que llevan a que toda esta delincuencia tenga tanta fuerza en la ciudad? Si todo eso lo atamos en una estrategia integral de largo plazo, la ciudad necesita una estrategia de 20 años por lo menos, de seguridad y convivencia, pero que reúna todos estos ingredientes para proponernos transformar unos territorios, darle oportunidades a jóvenes que hoy están vinculados a todas estas redes delincuenciales de distinto tipo y poder atacar causas que son en últimas las que generan todas estas dinámicas de violencia. Pues sí, ¿no? Más violencia atrae más violencia y pareciera pues que pues siempre ha sido así, ¿no? Al Estado a veces se le dificulta mucho el tema de la seguridad, ya lo vimos en el año 2000 y sabemos cómo atacaron esto y de alguna manera pues estas medidas fueron también como que le gustaron a la sociedad, no sé si me hago entender, en su momento pues había violencia, se crearon más grupos para atacar esa violencia y de alguna manera la gente vio eso como un total éxito y pues la gente siempre ha tenido eso como en mente, no sé si de pronto ustedes me rectifican también porque puedo estar en lo correcto, en su momento hubo mucha violencia, crearon otros grupos para atacar esa violencia, hablamos de los paramilitares y la guerrilla, y en ese momento vieron como el éxito de la seguridad en nuestro país, en absolutamente todo el país. En su momento ese gobierno, todavía la gente sigue diciendo que fue uno de los mejores gobiernos que ha tenido durante todo Colombia, no sé si me equivoco, es lo mismo que usted está diciendo, creamos violencia, atacamos al que está creando esa violencia, pero no atacamos en realidad por qué está sucediendo eso. Es lo mismo cuando me duele la cabeza, me tomo una pastilla para el dolor de cabeza, pero ¿por qué me está doliendo la cabeza? ¿Qué es lo que está pasando en mi cuerpo para hacer como ese análisis holístico, esa radiografía, ese diagnóstico más a profundidad para saber por qué está pasando eso? Y eso es como la conclusión de lo que usted comenta en estos momentos. Bueno, y nos gustaría saber cómo está afectando todo este tema de la violencia en la economía local, porque ya desde inicio de año los comerciantes se han venido quejando del tema de las ventas, se han creado varias estrategias, claro está, que han sido de pronto muy efectivas y aquí han estado varios invitados donde nos comentan que todas las estrategias económicas pues para incentivar a todos los comerciantes y que ellos vendan pues todos sus productos, entre eso está lo de Cúcuta Despierta, la feria de Cúcuta, el festival de verano, bueno, han habido muchas iniciativas en pro de los pequeños y grandes empresarios, estuvo la exposición de calzado, el Cumo, bueno, han habido muchas ofertas muy buenas en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Sin embargo, quisiera que nos comentara
¿cómo ha afectado pues la violencia en el comercio, ¿no? En la economía local? Bueno, precisamente hay las bandas que están acá son bandas que llaman multicrimen, y si bien están preocupados por grandes negocios que tengan que ver con lavado de activos, el tema de armas, el tema de trata, hay una delincuencia un poquito menor que tiene que ver con el sicariato, que tiene que ver un poco, que son las mismas bandas ofreciendo sus servicios, que tiene que ver con la extorsión. La extorsión es una de las cosas que más se ven sometidos los comerciantes en la región. Creería que en ese entendido se le ha hecho mucho énfasis en Cúcuta, y por eso, por ejemplo, hace unos meses se creó ya un grupo nuevo de antiextorsión en Cúcuta, si no estoy mal, del Gaula. Soy norte de Santander y para Cúcuta y el área metropolitana. Entonces fueron cerca de varias decenas de policías dedicados a solo extorsión. Han tratado de desmantelar esas estructuras de extorsión. De pronto han mejorado un poco las cifras, pero pareciera que a rey muerto, rey puesto, y relevar esas personas, pues no se les va a hacer difíciles a las estructuras criminales. Entonces, si bien hay capturados por el tema de extorsión, si bien hay desmantelamiento con el tema de extorsión, que creo que es un tema en donde de pronto han presentado un poquito más de resultados las autoridades, creo que efectivamente el comercio debería ser más apoyado en todo este relato que es el va y viene, ¿no? Están estas ferias del calzado, están estas ferias de Cúcuta, están estas ferias para reactivar la economía, estas jornadas, pero cómo nos tiene el país, ¿no? El país tiene más en cuenta las masacres, es mucho más impactante todo este tipo de cosas. Entonces todo tiene que ir de la mano, creería yo. Son importantes estas acciones en contra de la extorsión. Sin embargo, creería que todo estaría conectado con todo, y lastimosamente todo se está echando a un barril sin fondo en temas de los esfuerzos que estamos haciendo. Bueno, 8:40 de la mañana, ya como pasa el tiempo aquí hablando sobre la violencia, las consecuencias, las causas de toda esta ola de violencia de nuestra ciudad. Y bueno, aquí la gente empezó a comentar, y mientras tengamos ese gobierno, la situación va a empeorar, comentan las personas acá. La delincuencia transnacional no está respetando la vida de nadie. Los problemas políticos del pueblo es el perjudicado, y esta situación ocurre en todos los países, en la costa, en fin, los problemas políticos internos pues son absolutamente en todo el país. Es lo que está comentando la gente en estos momentos, porque de alguna manera pues nos inquieta. Estos problemas nos inquieta absolutamente a todos, como ustedes dos, que son los expertos y que son los pues que analizan toda esta situación, y sobre todo Wilfredo, que atiende a todas estas víctimas también y que les protegen también, pues se dan cuenta de todo el panorama que vive de otra realidad que de pronto muchas personas que nos están viendo pues no viven de cerca, sino solamente lo que aparece en las redes sociales y en los otros medios de comunicación. Bueno, quisiera que nos comentara más, hablemos más como de los derechos humanos, cómo se están protegiendo pues los derechos humanos de las víctimas de esta violencia. Bueno, nosotros pues hacemos en la oficina nuestro trabajo de acompañar organizaciones en riesgo o bajo amenaza, comunidades en riesgo o amenaza, y defensores y defensoras en riesgo o amenaza, que es nuestra labor fundamental, ¿no? Pero además de eso, tenemos un equipo psicojurídico que diariamente atiende a todas las personas que van a la oficina a pedir apoyo porque sienten, porque les ha ocurrido o creen que les han violado un derecho. Y ahí en ese universo de casos, pues es muy común el caso de violencia social, ¿no? Contra
todas estas personas. Nosotros ahí lo que hacemos es acompañar, activar protocolos, exigir a las autoridades respuestas, acompañar en las reclamaciones a las comunidades y a las organizaciones, hacer denuncias públicas frente a lo que está ocurriendo, hablar con autoridades, que también lo hacemos. Toda una estrategia integral de atención y de acompañamiento a víctimas de la violencia y del conflicto armado en Cúcuta y en el departamento. Bueno, ya pues 8:42 de la mañana, vamos a un corte de comerciales, pero no se muevan porque seguimos hablando sobre este tema tan importante para nuestra ciudad. Sintonice de lunes a viernes. Mesa informativa, la forma correcta de comunicar la noticia por Radio San José de Cúcuta, 1160 AM. 5 nuevos programas acreditados en alta calidad. Con orgullo, la Universidad de Pamplona recibe la acreditación en alta calidad de 5 nuevos programas. Administración de empresas, economía, arquitectura, comunicación social y filosofía. Con estos reconocimientos por parte del Ministerio de Educación Nacional, la institución completa 21 programas certificados con el sello de excelencia. Seguimos avanzando. Universidad de Pamplona, formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz. Estudia en la Universidad de Pamplona modalidad a distancia y haz realidad tu proyecto de vida. Inscripciones abiertas para los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía y Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. CREAD Norte de Santander, Cúcuta, calle Quinta 238, Barrio Latino. Aplica la política de gratuidad cumpliendo requisitos. No esperes más. Ingresa a www.unipamplona.edu.co. Link Aspirantes Inscripciones. Universidad de Pamplona, formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz. Vigilada Mineducación. En la sede social Villamarina de nuestra Universidad de Pamplona, pensando en tu bienestar, trabajamos día a día para ofrecerte un mejor servicio. Sal de la rutina y ven a disfrutar de nuestros espacios con tu familia y amigos. Te esperamos. Estamos ubicados en el kilómetro 94 vía Cúcuta Pamplona. Comunícate con nosotros en nuestra línea de WhatsApp 316-465-3280. También en nuestro correo electrónico reservasvillamarina@unipamplona.edu.co. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok, @villamarina_UP, y en Facebook nos encuentras como Sede Social Villamarina Unipamplona. Gracias al trabajo, el compromiso, la dedicación y la labor realizada por el equipo docente, estudiantes egresados, directivos y administrativos. Nuestro programa de comunicación social a lo largo de 24 años ha evidenciado el aporte al desarrollo de las comunidades. Es por esto que hoy el Ministerio de Educación Nacional reconoce nuestras fortalezas y nos otorga la acreditación en alta calidad por 6 años y renovación del registro calificado por 7 años más. Así lo establece la resolución número 004906 del 16 de abril 2024. Este es un logro con sello Unipamplona. Muchas gracias. Felicitaciones. Esto es Mesa Informativa. Sintonícenos de lunes a viernes. Y 46 de la mañana continuamos acá en Mesa Informativa hablando sobre las causas de la ola de violencia en nuestra ciudad, que a todos los ciudadanos nos tiene bastante preocupados. Y pues al doctor Wilfredo le tocó irse y pues nos estaba compartiendo absolutamente todos los temas de los derechos humanos, cómo trabajan desde su fundación. Sin embargo, continuamos con nuestro abogado Carlos Andrés Muñoz, que nos está hablando desde su punto objetivo y crítico sobre todo este fenómeno de violencia en Cúcuta. Bueno, hablando un poco, Carlos, sobre
Hablemos sobre las respuestas del Estado. Queremos que acá todas las personas que se están conectando a través del Facebook Live, que están como muy dinámicos, están como hablando mucho del tema del gobierno, ¿no? Siempre decimos qué está haciendo el gobierno, por qué no le preocupa esta situación al Estado, y como lo decía Wilfredo, si tienen la capacidad, si tienen todo este personal, el dinero y todo lo demás, ¿qué es lo que está haciendo? Y si lo saben, ¿por qué no lo están haciendo? ¿Qué acciones está tomando pues el gobierno pues nacional y local para abordar pues todo el tema de la violencia en nuestra ciudad? Pues pareciera que hubiese varios consejos de seguridad, incluso ahorita el sábado está convocado uno por el mismo ministro de Defensa y por el ministro del Interior, por Iván Velázquez y Juan Fernando Cristo. Y pues ellos en articulación con las autoridades locales pues tomarán algunas medidas que ya se vienen hablando. Creería yo que hay varias respuestas, hay unas respuestas reactivas que no nos podemos quedar en ellas, pero hay unas respuestas un poquito más estructurales. Quizá lo que me informan a mí, por ejemplo, es que en respuestas estructurales iría de pronto ya más luchas contra la corrupción, de pronto el asesinato de este líder Jaime Vázquez, solo obtuvo al principio una captura, dicen que ya viene de pronto un esclarecimiento un poquito más grande del crimen. Hay cosas que uno se despierta más acalorado, pero hay cosas que tienen que ver más con la calma. Y yo creería que una de las acciones fuertes que se debe hacer por parte del Estado es la articulación con el gobierno de Venezuela. Vivir sin Venezuela en Cúcuta es como vivir sin media casa. Piénsenlo ustedes que no podemos nunca ver el ambiente, problemas ambientales, no podemos ver problemas de seguridad, no podemos ver problemas de comercio sin ver a Venezuela. ¿Qué acciones conjuntas se están haciendo? El territorio de frontera es un territorio ni siquiera binacional, es un tercer territorio en donde nosotros fluimos entre las fronteras y necesitamos verlo así. Y yo creo que una de las cosas que harían falta es la articulación de cuestiones más efectivas con el gobierno, y eso genera muchos escozores, porque, por ejemplo, con el tema del gobierno venezolano, el problema de las elecciones, etcétera, etcétera, no es lo mismo pronunciarse de Chile, no es lo mismo pronunciarse de Estados Unidos en contra o a favor de un gobierno, estando en Cúcuta cuando de pronto esto nos puede afectar el día de mañana. Entonces hay que tener mucha diplomacia, es una labor un poquito más de hormiga, y creería yo que las autoridades necesitan tener esos acercamientos y esas cooperaciones mucho más fuertes con el gobierno venezolano. Bueno, acá están mencionando algo que pues usted acaba de tocar, y es que los políticos, dice acá uno de nuestros usuarios, uno de nuestros oyentes, dice: a los políticos les da miedo enfrentarse las causantes del conflicto armado y trabajan es pensando pues en cada quien, como por cada quien. Es que aquí están utilizando palabras fuertes, pero vamos desglosando para que no sea tan fuerte. Y cada vez crece la inseguridad. Eso pasa en toda Colombia, no solamente aquí. La gente no puede echarle la culpa a Venezuela y a Maduro. Sabemos que, pues, como usted lo mencionaba, no es las personas que se pronuncian desde otras partes también del país, porque hay gente que no sabe cómo vivimos acá y cómo estamos afectados. De alguna manera, los medios de comunicación y las redes sociales pues desdibujan todo el panorama real que hay, porque podemos decir en Venezuela hay una dictadura, la gente está muriendo de hambre, pero de pronto uno va allá y quizás no es el mismo panorama porque nos muestran algo, y como decimos siempre, o lo que yo siempre digo, no es solamente ver para creer, porque pues ahora con todo lo que es la inteligencia artificial, el Photoshop y todo lo demás, la gente publica algo y dicen que es de ahí y la gente lo cree y lo reproduce sin verificar si es cierto o no. Coméntenos también cómo se puede pues
como lo decía Wilfredo también, que es algo más participativo, que no solamente hay que decirle al gobierno que se encargue de, sino que también sea de toda la sociedad. ¿Cómo se puede fomentar la participación ciudadana y pues la cooperación con las autoridades pues para trabajar en conjunto, así como lo mencionábamos al inicio del programa? Yo quisiera, partiendo de unos comentarios que su merced leyó, efectivamente no podemos echarle la culpa al gobierno venezolano ni a Venezuela de todos los problemas de Cúcuta, pero ante situaciones tan complejas, yo creo que soluciones simples no bastan, son soluciones complejas. No tendrá algo que ver Venezuela, todo que ver Venezuela, pero sí tendrá su partecita. No tendrá que ver solo el problema con la alcaldía de Cúcuta, pero sí tiene su partecita. No todo es problema de Gustavo Petro, pero sí tiene su partecita. Es decir, son problemas complejos que no admiten soluciones sencillas, sino tendría que verse a múltiples niveles. Ahora, sí tenemos una oleada de violencia en todo el país y en parte de acuerdo con ese comentario y en parte no. Nosotros tenemos situaciones absolutamente particulares por ser Cúcuta y por ser frontera. Y que a veces no dependen ni siquiera de lo binacional, sino de lo transnacional. Yo creo que Cúcuta puede estar conectado perfectamente con bandas que están en México y está conectada con bandas que están en México. Piensen ustedes lo que nos dicen las bandas criminales al decir: nosotros tenemos la capacidad perfectamente de pagar cientos de millones de pesos para cometer una masacre en cualquier momento en Cúcuta, y los que los ordenaron no están en Cúcuta. Aquí, si acaso, si las autoridades tienen éxito, capturarán un sicario. Ese sicario ni siquiera sabrá bien los poderes que hay detrás. Son poderes económicos muy fuertes, se mueve muchísima plata, nos sobrepasa como ciudad, y yo creo que lo primero que tendríamos que ir mirando es precisamente cómo podemos a diferentes dimensiones ir progresando. Al menos en Cúcuta, y nuestra acción ciudadana tendría que ir más enfocada a reconocer precisamente esas personas vulnerables que sí están a merced de nosotros, el comerciante local, la persona del común, los líderes sociales, las personas en vulnerabilidad como los habitantes de calle. Yo creo que cuando uno ve la oleada criminal se da cuenta que el tema de los habitantes de calle no es el problema, por ejemplo, cuando hay gente que lo ha terminado satanizando en ese sentido. Entonces, pues, es a múltiples niveles, y quería comentar era que muchas de las personas que están comentando acá tienen razón, pero que hay que ver el otro lado también. O sea, es de todo un poco, todo influye, todo, no podemos echarle la culpa solamente a, pero que todo tiene pues su importancia también, ¿no? Somos una ciudad fronteriza, a veces decimos, pero no es solo culpa de Venezuela, si cierran la frontera podemos vivir con eso, y no sabemos y no sabe la gente que de pronto también vivimos pues de la gente que viene de allá, nosotros que vamos para allá, todo es un comercio totalmente fluido, y que durante muchos años hemos vivido así. Cuando pues cierran las fronteras, pues de alguna manera siempre salimos afectados, a pesar de que no debería ser así, porque deberíamos ser más autónomos, pero somos fronterizos y de alguna manera tenemos que vivir de esas dos partes. El tema de lo que usted comenta, ayer también teníamos una invitada, hablamos también de habitantes de calle, y que de alguna manera lo que usted dice, sí hemos satanizado también lo del habitante de calle, porque pues Cúcuta ha sido, sí, se ha visto como un aumento, pero ya sería como otro tema para hablar sobre aquí en Mesa Informativa, porque ya pues agota el tiempo, 8:55 de la mañana. Y sí, antes de finalizar, Carlos, quiero que nos comente acá a todos los que se están conectando, los que están escribiendo también, cómo se está abordando todo el tema de la impunidad en casos de violencia acá en nuestra ciudad. Bueno, la impunidad es grandísima. Yo denuncié públicamente cómo un uniformado de la policía había golpeado, metido taser a habitantes de calle. Estos habitantes de calle lo denuncian, me lo dicen un jueves, y el sábado amanecen muertos. Y sobre ese caso la fiscalía nunca me ha llamado. La impunidad es
altísima, altísima. Y si es cierto, depende del muerto. Sí. Depende del muerto. Lastimosamente, muchas de las cosas van a quedar ahí, pero si de pronto el muerto es un poquito más influyente, puede generar algún tipo de investigación un poquito más grande. Yo creo que las víctimas necesitan tener más garantías de investigación a sus crímenes y más memoria frente a esto. Entonces, la impunidad es alta y los porcentajes de éxito son muy bajos en la investigación criminal de los delitos, de las masacres, de los asesinatos que se han presentado este año. Ha habido pocos resultados realmente. Bueno, no, para nadie es un secreto, sí, es verdad. Algunos ya me están haciendo ojitos y no me dejan terminar de hablar. Dios mío, Bayona, por favor. Bueno, para nadie es un secreto que algunas personas, desafortunadamente, ¿no?, en esta sociedad valemos más que otras de acuerdo al cargo, de acuerdo a la influencia política, el poder que tengamos en esta sociedad, el dinero también que tengamos y todo, pues, y también la popularidad, ¿no? Hay casos que hace unos días hablábamos, el caso del estilista que asesinaron, eso también pues hubo un poco más de rapidez en el tema, sí, de todo el proceso judicial y todo lo demás, pero es también por lo que hay una tendencia, ¿no? En las redes sociales están hablando mucho de eso y hay alguna presión social también, pues por toda la parte de los colombianos que están ahí como bajo la lupa mirando qué va a suceder con este caso, y creería también que esa presión que genera la sociedad ayuda a que el gobierno pues actúe más, todos estos procesos pues sean más eficaces, que en algunos casos de personas que quizás nadie conoce y que la misma sociedad pues no le da el valor. 8:58 de la mañana, ya finalizamos. Gracias, Carlos, por estar acá. Siempre pues los micrófonos están disponibles para cualquier debate, para el conocimiento de todos nosotros y tener pues una visión más objetiva de los fenómenos que pasan en nuestra ciudad. Dale, muchas gracias, Carla. No perder la esperanza. El panorama no es el más favorable, pero precisamente aquí es donde uno debe decir, en algún momento tenemos que pensar más en que Cúcuta es más factible morir de viejo que morir asesinado, que no es así, pero bueno, hay que lucharlo y hay que luchar por lo que uno quiere, hay que luchar por Cúcuta. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Ya finalizamos aquí en Mesa Informativa. No se despeguen porque sigue la mejor programación de todo Radio San José, y pues síganos por nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y también ya tenemos canal de YouTube para que no se pierda la mejor información. Hasta aquí, Mesa Informativa. Los esperamos mañana a la misma hora para seguirlos informando. Mesa Informativa, la forma correcta de comunicar la noticia.